a Kicking Five. Este fin de semana se han celebrado las Gen Con, una de las mayores convenciones sobre juegos de mesa que existe en el mundo. Se han presentado cientos y cientos de juegos, de los cuales hemos hecho una selección de 25 que en principio son los que más nos llaman, los que más nos atraen, los que más nos interesan. Recordar que hay dos formatos en esta convención. Uno sería el formato demo, solamente aquellos juegos que están listos para que los veáis, para que se prueben, y otro sería ya el formato for sale, es decir, juegos que se disponen ya pues a la venta en la propia feria. Le metemos mano y vemos de qué va cada uno de estos 25 juegos. ¡Al lío! Empezamos con el Isle of Cats, un juego diseñado por Frank West de 1 a 4 jugadores que llegará hasta 6 con las expansiones. En este juego lo que tendremos que hacer es básicamente rescatar a una serie de gatos, cada uno de una diferente familia, y pues tendremos que hacerlo rápidamente y de una manera bastante optimizada antes de que aparezca el malo, que es un lord. Aunque en principio la temática no puede ser menos llamativa, hay que darle pues una oportunidad a este juego por una sencilla razón. El diseñador Frank West es el mismo de The City of Kings, que es uno de los mejores juegos que han pasado por mis manos en el último año. Recordad que era un juego que mezclaba euro, mezclaba dungeon y mezclaba rol, y lo hacía de una manera bastante notable. Y jugaba con ese elemento puzzle que estaba muy bien insertado en lo que es la mecánica del juego, así que por eso le vamos a tener que dar un repasito a este juego y sobre todo una oportunidad, aunque en principio la temática, como digo, no pueda ser menos atractiva. En este juego vamos a tener también ese elemento puzzle, la construcción de patrones que va en relación directa con los gatos, con la forma que tienen, con los mosaicos, etcétera, etcétera. Así que vamos a estar muy pendiente de este juego y sobre todo del diseñador, porque el diseñador es de esos poquitos además que pues cuida mucho sus juegos y añade contenido gratuitamente a través de internet. Continuamos con Oceans, el último juego de North Star Games, que si recordáis el juego Evolution pues nace de toda esta serie de juegos y expansiones, pues en la cual el juego básicamente, que iba de 1 a 6 jugadores, también este va a ir de 1 a 6 jugadores. Vamos a crear diferentes tipos de especie que en principio van a ser únicas o casi únicas a través de una serie de rasgos, los traits que llaman en el juego. Y pues es un juego bastante divertido y que pues ha triunfado mucho, ¿no? Ha tenido bastantes expansiones, como la de Flight, que hacía que los animales empezaran a volar, la de Climate, en la que metíamos ya el elemento del clima, etcétera, etcétera. Este segundo juego es completamente independiente de los anteriores y lo que vamos a hacer es básicamente crear especies, pero esta vez en el mundo submarino, ¿no? También, repito, irá de 1 a 6 jugadores con expansiones y vamos a hacer exactamente lo mismo. Añadiremos estas cartas de trades para crear nuestras especies submarinas, pero en este caso también tendremos otros elementos como son las cartas de escenario, que también será lo que dará la variabilidad a el juego. Seguimos con Black Angel, juego de 1 a 4 jugadores y diseñado, entre otros, por Xavier George, el creador de el juego Troyes, de Gingopolis y de Carson City, entre otros. Eurogame que tiene pinta de ser entre medio y tirando a durete. En este juego lo que vamos a hacer es lo siguiente. La temática consiste en que los recursos naturales de la Tierra se agotan y vamos a tener que salir fuera del planeta, así que vamos a tener que construir una fragata que se va a llamar precisamente Black Angel, que es lo que da nombre a este juego. De 1 a 4, pasamos siempre del 2 a 4 a 1 a 4, a medida que avanzan los años, siempre tenemos más juegos con la versión en solitario. Siempre lo repito y lo volveré a remarcar seguro. En este juego, pues básicamente, para que me entendáis y resumido, nos encontramos ante una especie de Troyes espacial. Es decir, vamos a utilizar muy parecida a la mecánica de dados del Troyes y vamos a meterle mano pues a un juego que nos va a recordar inequívocamente también a ese mítico Troyes de Xavier George. 1 a 4 jugadores, eurazo de los que no hay que dejar pasar.
Seguimos con Pipeline, un juego económico de 2 a 4 jugadores, el cual salió previamente en una campaña de Kickstarter y pues en el cual lo que vamos a hacer es llevar una especie de refinería petrolera, ya que según nos dice la temática del juego, lo que sucede es que vamos a privatizar la industria petrolera, de ahí que sea un juego económico, vamos a tener que seguir todo este proceso. No obstante, también tendremos que construir nuestra refinería lo más eficientemente posible y para ello pues tendremos que hacer ciertas contrataciones, etcétera, etcétera, construir unas redes de tuberías, bueno, y esto es lo que ofrece Pipeline, básicamente un juego al que le tenemos muchísimas ganas y que sale ya para venta. Es el turno para el juego In the Hole of Mountain King, juego de 1 a 5 jugadores donde uno de los dos creadores es el mismo que creó el juego Belfort. En este juego lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos encontramos en una especie de montaña donde habitan los trolls y lo que vamos a tener es que hacer, o construir mejor dicho, una serie de túneles y todo esto evidentemente en modo competitivo, y quizá este juego nos puede recordar en cuanto a apariencia un poquito a Thunders of Gloomhaven, pero no termina de ir por ahí los tiros. Este juego nos ofrece muchísimas mecánicas entremezcladas, como es control de área, grid movement, tablero modular, pick and deliver, construcción de rutas, colocación de losetas, etc. Es un juego que también salió en campaña de Kickstarter previamente y es un juego que tiene una pinta también bastante brutal. Continuamos con Colonos del Imperio, Imperios del Norte. Si antes hablábamos de que Northstar había hecho un juego independiente basado en el Evolution como era el Oceans, pues ahora tenemos exactamente lo mismo. Este juego es una reimplementación del archiconocido Colonos del Imperio, solo que esta vez nos vamos a ir a jugar a los Imperios del Norte. En este juego, que es de 1 a 4 jugadores, diseñado por Ignacy Trzewiczek y Joanna Kianka, lo que haremos es exactamente lo mismo que en el juego base. Lo único que vamos a tener ciertos mazos predefinidos dentro de la caja para darle una nueva estrategia al juego. Juego que, aunque sea de corte familiar, sí que satisface a jugones, así que es de esos juegos que precisamente triunfa tanto por ello, porque el abanico de jugadores al que puede atraer es bastante amplio. Así que aquí tenemos otra reimplementación, en este caso Colonos del Imperio, Imperios del Norte. Llegamos al juego Cloud Spire, de 1 a 4 jugadores y editado por Chip Theory Games. Aquí tenemos que empezar a abrir un poquito los ojitos porque estamos ante uno de los megajuegos que más me llaman sin duda alguna la atención. Chip Theory Games, que hacen unos juegos preciosos, calidades de 10 y que es una maravilla tenerlo y poder jugarlo en la mesa. El año pasado, si recordáis, sacaron el Too Many Bones Undertow y este van a sacar el Cloud Spire. Este es un juego que está diseñado básicamente, o se basa mejor dicho, en los juegos de ordenador MOBA y en los Tower Defense de tablero. Es un juego en que incluso tenemos algunos elementos narrativos y que bueno, es cooperativo y se puede jugar también perfectamente en solo. Y es un juego en el que, aparte de tener diferentes razas de héroes, cada una va a ser asimétrica a las demás, diferentes formas de jugar, podemos movernos para pegarnos de leches o buscar puntos de interés, o sea, es una amalgama de cosas completamente pues bestiales a la hora de plantear un juego y que le tengo unas ganas terribles. Salió también evidentemente en campaña de Kickstarter y queda muy poquito para su entrega, estaremos muy atentos cuando salga. Llegamos al juego Return to Dark Tower, que es una reimplementación del juego Dark Tower. Este juego podría haber pasado desapercibido si no fuera por una cosa, que en esta reimplementación se ha metido de por medio un tal Isaac Childress, el creador ni más ni menos que de Gloomhaven. Así que evidentemente no podemos dejarlo pasar porque es un diseñador que tiene 3 juegos en su haber y los 3 juegos funcionan como un auténtico tiro en modo solitario. Este también va a ser un juego, o es mejor dicho,
es un juego de 1 a 4 jugadores que es cooperativo y también evidentemente va a tener esa versión de solitario, donde encarnaremos a un héroe y pues iremos enfrentándonos a los diferentes enemigos que hay, construiremos incluso edificios, y este juego se parte en, digamos, dos fases. Una que sería esta que os acabo de contar y la otra es la de pues regresar a la Torre Oscura, que es lo que da el nombre al juego, y así es como pues encaramos este juego, que la verdad es que no hay mucha información de la nueva reimplementación. Lo que sí que pone es que no va a ser para este 2019, sino para el 2020, pero sin duda alguna se está metido Isaac Childress de por medio, que casi todo lo que hace lo hace a un nivel altísimo. No podemos dejar de seguir. Llegamos a Abomination, un juego creado por Dan Blanchett, de 2 a 4 jugadores y competitivo. Es un juego en el que también nos vamos a encontrar con una carga narrativa y sobre todo un aspecto visual que está directamente relacionado con la temática del juego, ya que nos situamos en la post-muerte de Frankenstein. Y lo que tenemos que hacer básicamente es meternos en el lugar de esos creadores de monstruos y buscar crear el mejor monstruo, que será lo que nos dará la victoria en la partida. Tiene, aparte de la carga narrativa, también colocación de trabajadores, o sea, tiene una mezcla de mecánicas y de temática que no es nada común, y por eso precisamente nos llama tanto la atención en estas Gen Con, y es un juego que seguiremos seguramente muy de cerca para ver cómo evoluciona. Llegamos a Barrage, juego de 1 a 4 jugadores de corte económico ambientado en la revolución industrial distópica. Es decir, es un juego que intenta meter cositas a ese tipo de juegos que están ambientados en esta época y que son de un corte económico y son Eurogames tirando a duretes, como podría ser a lo mejor el juego que hemos hablado antes, el Pipeline. Estos dos juegos a lo mejor es posible que sean de los más buscados y jugados por aquellos jugones de culo duro que más les guste los juegos económicos, ¿no? Bien, es un juego donde está metido Simone Luciani, que es uno de esos italianos, que digo yo, los italianos de esta banda, que ha sacado juegos como Gran Austria Hotel, Lorenzo el Magnífico, Newton, y que rozan casi la perfección a la hora de sacar este tipo de euros, porque tienen un nivel altísimo en cuanto al éxito que tienen sus juegos. Este juego lo que ofrece, lo que nos dice, aparte de lo evidente, como programación de acciones, pues juegos en el cual nos vamos a tener que freír el cerebro a la hora de jugarlos y optimizarlos, nos habla de dos mecanismos que son únicos. Uno sería la rueda de construcción y otro el flujo del agua, donde vamos a tener que pegarnos, entre comillas, ¿no?, para optimizar las acciones y para desarrollarnos dentro de esta revolución industrial. Esto sería lo que nos ofrece Barrage, que curiosamente está pues siendo muy penalizado en las notas de BGG debido a los materiales un poco tristes que parece que trae la caja. Yo no lo he visto todavía físicamente, pero parece que está siendo bastante vapuleado por esto en cuanto a las notas. Si os fijáis, en la BGG tiene una nota bajísima y bueno, veremos qué pasa y cómo avanza en este sentido. Y ahora llegamos al The City of the Big Shoulders, también conocido como Chicago 1875, un juego competitivo de 2 a 4 jugadores, y es también de corte económico, es decir, Eurogame, de colocación de trabajadores, al más puro estilo también Barrage o Pipeline, como hemos estado hablando anteriormente. Así que aquí formamos el hat-trick de juegos económicos duretes para los jugones de culo duro. En este caso nos situamos en el año 1871, después del gran incendio que hubo en Chicago, y lo que tenemos que hacer básicamente es reconstruir la posterior época de oro económica que hubo en Chicago. Así que lo que tendremos que hacer es asumir el rol precisamente de los empresarios e inversores que buscan esta construcción. Esto es lo que nos ofrece temáticamente este juego, que, como digo, tiene dos nombres. El más cortito es Chicago 1875 y que también salió en una campaña de Kickstarter.
Es el turno de Sleeping Guts, el último proyecto, el último juego de Ryan Laukat. Recordad, Ryan Laukat, diseñador de juegos como Near and Far, como Above and Below, y todos súper reconocibles porque es el mismo el que hace el diseño gráfico y es pues esa parte súper reconocible. En cuanto veáis una foto de un juego suyo, sabéis identificarlo perfectamente. ¿Qué nos encontramos en este juego? Pues nos encontramos una especie de mezcla, digamos, de el Atlas que traía el Near and Far con un juego también que va a tener un componente de storybook, componente narrativo. Así que digamos que es un juego de exploración a través de un libro y con carga narrativa. Tampoco es que haya mucha información, pero la verdad lo que nos ofrece en la descripción de la BGG, pues es bastante relevante y por supuesto va a ser un juego, como sabéis, si habéis jugado a juegos de Ryan Laukat, va a estar completamente eurogamificado, o sea, no os esperéis que es un ejercicio de exploración al estilo Dungeon Crawler, porque para nada. Va a ser como podéis imaginar, un juego completamente con mecánicas euro. Ya lo podíais ver a lo mejor en juegos como el Near and Far, que realmente es un juego de aventuras, pero todas las mecánicas evidentemente son sencillitas, asequibles y pues rollo euro. Así que también seguiremos muy de cerca este juego porque aparte es juego de 1 a 4 jugadores, o sea, quiero decir, va a traer versión solitaria y no sé si estará a la altura a lo mejor como un Séptimo Continente en cuanto a jugabilidad. Turno para Edge of Darkness, juego de 1 a 4 jugadores de la editorial AEG, que ha llegado hace poquito a los mecenas de Kickstarter, ya que salió en una campaña, y que es el tercer juego que utiliza este sistema de crafteo de cartas de esta editorial de AEG. Anteriormente creo que fue el Mystic Veil, y ahora estamos con este Edge of Darkness. ¿Qué es este crafteo de cartas? Pues es básicamente unas cartas que vienen enfundadas donde tenéis espacio para meter otras dos, es decir, vais a poder crear como una especie de triple carta, que evidentemente las combinaciones pues son infinitas. Eso es una de las cosas que molan o por la que se caracteriza este juego, aparte también evidentemente de la apariencia visual, que es bestial. Trae una torre de cubitos, no torre de dados, sino de cubitos, donde se va a utilizar estos cubitos para colocar 3 monstruos, y dependiendo de por dónde caigan, de los colores, etcétera, etcétera, vamos a enfrentarnos a ellos y vamos a crear una serie de situaciones en la cual habrá unas mayorías, se ganarán puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Un juego sin duda alguna que tiene una apariencia puesto en mesa bestial. Llegamos a God of War, The Card Game, el juego de cartas de Common, un juego de 1 a 4 jugadores cooperativo. Y un juego en el que, a pesar de que hay poquita información, hay unos vídeos donde podéis ver cómo se juega, y la verdad que me ha sorprendido bastante porque tiene un conjunto de mecánicas bastante chula en este tipo de juegos, y el juego básicamente está planteado a modo de escenarios donde tenemos que conseguir ciertos objetivos, ¿no? Tiene una gestión de cartas por un lado, eventos por otro, azar en el combate, o sea, tiene ciertas cosillas que parece que el juego va a estar muy bien, y desde luego aquí va a caer sin duda alguna. Seguimos con Crystal Palace, un juego de 2 a 5 jugadores competitivo, en el cual pues lo que vamos a hacer es meternos en el papel de creadores de inventos para la primera feria, la primera exposición que se celebró en Londres en 1851. En este juego lo que vamos a hacer es utilizar la mecánica de colocación de dados, trabajadores que en este caso serán dados, y bueno, pues es un juego que también es de corte económico, aunque en principio parece que no va a ser tan duro, no va a tener tanta peso como los 3 anteriores que hemos estado hablando. Seguimos con Dark Domains, juego de 2 a 5 jugadores competitivo que también salió en una campaña de Kickstarter, recaudó alrededor de $90.000. La verdad es que no tuvo mucho éxito, yo sí que estaba pendiente de él, al final no entré, pero es un juego curioso porque emplea el sistema de colocación de trabajadores, pero digo curioso porque nuestro objetivo es hacer el mal, básicamente. Tenemos que expandirnos por los dominios que nos ofrece el tablero, ¿no? Y tenemos que ir intentando hacer el mal para expandirnos, y para ello utilizaremos diferentes personajillos, monstruitos, bichitos, minions, etcétera, etcétera, para hacerlo, ¿no?
Un juego que tiene una apariencia visual también bastante potente y un juego que hay que seguir a ver si realmente vale la pena, porque en principio sí que tiene ese punch que puede ser una mezcla bastante cachonda de euro con un poco de aventureo, un poco de expansión por terreno, etcétera, etcétera, ¿no? Turno para Sanctum, un juego de Philippe Neduc de 2 a 4 jugadores, y estamos ante un juego de aventuras en competitivo y con mogollón de dados, pero es un juego de aventuras donde os vais a tener que pegar, de jugar cartas, poderes, armas, etcétera, etcétera, pero que al igual, por ejemplo, que Dungeon Alliance, parece que estamos ante una moda en la cual vamos ahora a encontrarnos varios juegos que son los típicos de aventuras, pero digamos que van a transformarse en modo competitivo, porque normalmente siempre han sido cooperativos, y pues digamos que está un poco eurogamificado, ¿no? O eurogamizado, como lo queráis decir, en el sentido de que vamos a tener que pensar y mucho para jugarlo. Vamos a tener chorrocientos dados y van a cobrar especial importancia a la hora de cómo jugarlos de una manera táctica en el juego, así que habrá que seguir todo esto muy de cerca. Seguimos con el juego Mezzo, de 2 a 4 jugadores, diseñado por John Claudius, un juego que también salió en campaña de Kickstarter. Aquí lo que vamos a tener es, aparte de una ambientación de la mitología maya, vamos a tener un porronazo de miniaturas y evidentemente todas ellas, cada una con sus poderes diferentes, asimétricos, etcétera, etcétera, y en la cual pues básicamente lo que tenemos que hacer es controlar áreas, que es lo que nos va a dar la victoria cuando termine la partida. Es el típico juego de control de áreas con, pues eso, con poderes variables, etcétera, etcétera, que yo creo que va a ser del gusto de los jugadores más Ameritrashers, ¿no? Así que este Mezzo para ellos. Seguimos con On Mars, juego de 1 a 4 jugadores del archiconocido Vital Lacerda, lo cual quiere decir que estamos ante un euro de corte bastante durete, 4,38 aproximadamente, ahora está en la BGG. Si exceptuamos el Escape Plan, yo creo que la mayoría o todos los juegos de Vital Lacerda siguen los mismos patrones, euro duro, euro cerebral. Y bueno, tenemos en este caso que irnos a Marte para colonizarlo y empezar a construir diferentes edificios. Así que nos encontramos con un juego que tiene city building, corte económico, exploración, ciencia ficción y también la parte de la construcción territorial. Así que, bueno, no hay mucho más que hablar de estos juegos porque ya sabemos cómo se mueve Vital Lacerda por las mesas y con los diseños de sus juegos. Turno para Altar Quest, el último juego de Blacklist Games, que también lleva ese sistema de mazo modular que se incluyó en el Street Masters y en el Brook City, que ha salido también hace poquito. Todos estos juegos provenientes de campañas de Kickstarter, y es un juego que, bueno, os va a recordar evidentemente al famosísimo juego Hero Quest, y es un poco ese rollo, ¿no? Es el juego clásico Ameritrashers, ¿no? Que vamos a tener unos aventureros, juego cooperativo de 1 a 4 jugadores, llamaremos un aventurero con sus armas, equipamiento, etcétera, etcétera, tendremos que explorar, tenemos que descubrir, tenemos que cargarnos a monstruos, etcétera, etcétera. Así que juego muy con ese regustillo clásico del Hero Quest. Continuamos con Terramara, el último juego de Kinect Games de 2 a 4 jugadores competitivo. Un Eurogame que tiene pinta de ser medio duro y donde están metidos varios de los italianos de esa tropa italiana de la que hemos hablado anteriormente. Aquí está en concreto Gigli y Brasini. Y pues que tantos Eurogames de un nivel altísimo que están sacando. Evidentemente este es otro juego que automáticamente, si está Kinect Games de por medio y están metidos los italianos, no podemos dejar pasar. Terramara es el nombre de una ciudad o de unas aldeas que se formaron en el 1500 a.C. y lo que vamos a hacer en el juego es precisamente representar a un jefe de un clan de esas aldeas, que básicamente lo que tendremos que hacer es cazar, dedicarnos a la agricultura, la metalurgia,
fundir herramientas, etcétera, etcétera. Así que todo esto es lo que nos ofrece Terramana. Llegamos a uno de los juegos más Ameritrasher que hay en esta lista, como es el Zona The Secret of Chernobyl, juego de 1 a 4 jugadores que tiene una temática de videojuego y en el cual no dejamos de manejar a un scavenger de los 10 que trae el juego, y lo que haremos básicamente es una especie de carrera, porque para ganar lo que tenemos que hacer es ser el primer jugador en alcanzar el sarcófago de la planta de energía nuclear de Chernóbil. Así que estamos ante un juego principalmente de miniaturas con muchos dados, rollo muy Ameri todo, y bueno, tampoco hay mucha información, pero la verdad es que puede ser un juego bastante chulo por lo que podemos ver en las fotografías del juego. Llegamos a La Estanza, un juego de Kinect Games de 2 a 4 jugadores que también fue lanzado por campaña de Kickstarter. En este juego lo que haremos es representar a unos mecenas que lo que hacen es comerciar con arte. Buscaremos los creadores más brillantes de la época e intentaremos quedarnos con las mejores obras de arte, todo ello pues acumulando diferentes riquezas, estatus social y prestigio. Y esto lo haremos a través de las mecánicas de movimiento de área y set collection. Llegamos a The Card of Death Mother's Call, que es un juego que también salió en campaña de Kickstarter con bastante éxito y que es un juego de 2 a 5 jugadores en el cual vamos a tener que pegarnos, básicamente también ambientado en la mitología, y vamos a tener que luchar por controlar diferentes áreas. Un juego con bastantes miniaturas y que parece en principio bastante rico en cuanto a mecánicas, ya que tenemos no solo que controlar áreas, sino que influenciarlas. Habrá pujas, habrá drafteo de cartas, lanzamiento de dados, habrá gestión de cartas, o sea, son muchísimas cosas, muchísimas mecánicas juntas en lo que parece en principio un juegazo a todas luces y uno de esos juegos que puede gustar a cualquier tipo de jugador. Así que lo seguiremos y veremos también cómo va cogiendo forma a medida que es jugado. Y por último tenemos a Yggdrasil Chronicles, un juego de 1 a 5 jugadores, al igual que su hermano pequeño cooperativo, y que además de un increíble árbol en 3 dimensiones que trae el juego, pues lo que tendremos que hacer es encarnar a uno de los dioses nórdicos para evitar que las fuerzas super malvadas destruyan a los 9 mundos, y evidentemente para hacer eso tenemos que evitar que destruyan este árbol en 3 dimensiones tan chulo que trae el juego, y pues así sobrevivan al inicio de Ragnarok. Un juego que, pues una de las novedades que trae, además de evidentemente su contenido, es que va a tener modo campaña. Bueno, pues esta ha sido la lista de los 25 juegos más interesantes de las Gen Con. Como habéis podido ver, hay un poquito de todo. No he metido expansiones, que las hay, por ejemplo la de Teotihuacán, la de Heaven and Ale, 2 juegos bastante chulos, pero bueno, de momento las he dejado apartadas. Y sí que tenéis juegos un poquito para todos los gustos, ¿no? Tenemos Eurogames, tenemos medios, tenemos Eurogames duretes de corte económico, tenemos juegos de cartas como el de God of War, tenemos juegos con carga narrativa que tienen su storybook, mecánica storytelling y demás, tenemos juegos de miniaturas, juegos de controles de áreas, así que creo que tenéis bastante donde poder elegir. Espero que os haya gustado la selección, el vídeo, y que por lo menos hayáis descubierto algún juego, que siempre es lo que mola en este caso, con este tipo de vídeos, descubrir algún juego que igual nos llama muchísimo la atención y al final lo terminamos comprando, porque yo incluso haciendo la lista he descubierto juegos que no conocía o que no tenía del todo puestos en el radar. Así que lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo Kick in 5, un saludo, chao.